Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Estamos felices de poder estar en la casa del Señor. Al menos yo estoy feliz de estar en la casa del Señor. ¿Usted también? Amén. Contamos con la visita de Hilda Orsini y Wallis. La he mencionado varias veces, por si acaso algunos hermanos todavía no la conocen. No se vayan sin saludarse. No se vayan sin conocer a los hermanos. A veces estamos deprisa, pero hoy es el día del Señor. Yo trataré de ser breve, pero el tiempo, quien lo domina y quien es dueño del tiempo es mi Señor. Trataré de mantenerme dentro de los parámetros del tiempo, ¿verdad? Para que usted no me le dé mucha hambre. Trataré de no hablar de comida durante la predicación. Pero eso suele suceder, ¿verdad? Dice la hermana Lucy, y ella sabe que eso podría suceder. Bendito sea Dios. Hay muchas instancias en las cuales las personas pudieran hacer referencia a pasajes bíblicos sin realmente conocer la totalidad de la palabra. Hay un versículo bíblico que tal vez es el que más se conoce, Juan 3:16. Aún en los juegos de pelota, yo he dicho anteriormente que a veces usted está viendo un juego de béisbol y aparece alguien con una pancarta que dice Juan 3:16. No dice el versículo como tal, ¿verdad? Pero aparece el versículo, Juan 3:16. A veces lo he visto, no en tiempos recientes, ¿verdad? Pero lo he visto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pasaje bíblico que muchas personas conocen es: no juzgues para que no seas juzgado. Y hay personas quienes les fascina ese versículo bíblico. No juzgues. Y no se conocen nada más de la palabra, pero saben que en algún lugar de la Biblia alguien ha predicado, ha escuchado a alguien decir que eso está allí. Yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias a Mateo 7. Vamos a estar considerando los primeros 5 versículos en ese capítulo. Este es el último capítulo que trata sobre las bienaventuranzas, o el sermón del monte, más bien debo decir. El sermón del monte, sobre lo cual se ha predicado muchísimo. En ese capítulo 7, se habla sobre las relaciones con otros y la relación con uno mismo. Esta primera porción es una de 3 que habla sobre las relaciones que debemos tener nosotros con los demás, pero hay suficiente tela para cortar en los primeros 5 versículos para nosotros poder tener una palabra de exhortación, pidiéndole al Señor que nos dirija para así hacerlo. Primero vamos a considerar la palabra y tenemos una palabra de oración antes de pasar a la exhortación como tal. Vamos a leer esto de manera antifonal. Yo leeré el primer versículo y ustedes el segundo. Lean de manera pausada Mateo 7, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor en Mateo 7: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a adentrarnos a ella y buscar como quien carece de un consejo y quiere que tú mismo se lo des. Permítenos tener el pensamiento en paz para poder escuchar tu voz a través de la palabra, a estar atentos, mi Señor, a lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Bendice a los que escuchan y permítenos la fortuna de entender lo que tú nos dices y estar en la disposición de aplicarlo en nuestras vidas para obrar sobre tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Una de las cosas que suele ser bien fácil es identificar los defectos en las demás personas. Cuando Isaías fue llamado de parte del Señor, una de las cosas que vemos allí son los ayes sobre el pueblo. Ay de ustedes por esto, ay de ustedes por aquello otro. Déjame ir directamente a la palabra. En Isaías, el capítulo número 5, está la porción que la perícope lleva por subtítulo Ayes sobre los malvados.
En Isaías 5, versículo 8 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Versículo 18 de Isaías 5 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. En el 20 igualmente dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21 dice: hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y el versículo 22: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Y obviamente esto Dios se lo había inspirado a Isaías. Sin embargo, cuando Dios le llama, en el versículo 5 del capítulo 6, Isaías presenta esta interjección: ay de mí, que soy hombre muerto, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La realidad es que es mucho más fácil mirar las faltas que están en los demás. Hay una expresión que utilizan las personas: cuando tú me señalas con un dedo, hay al menos 3 más que señalan hacia ti, excepto en el ejército, que los sargentos hacen así, con los 5 dedos te señalan a ti. Pero la realidad es que hay faltas en todos nosotros. Y en vez de estar fijándonos en las faltas de los demás exclusivamente, deberíamos nosotros estar identificando cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas, cuáles son nuestras faltas. No para bajar nuestra estima propia, no para arrinconarnos en una esquina a llorar, sino con la intención de que podamos ser instrumentos de mayor utilidad en las manos del Señor. La palabra nos dice que nosotros debemos ser santos, porque Jehová, nuestro Dios, es 3 veces santo. Él no espera nada menos de nosotros. Y la palabra santo, dentro del contexto de la palabra, lo que significa es separado, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros seamos como Él es: reservados, preparados, adiestrados, duchos para hacer lo que es correcto, para vivir una vida de piedad, una vida de justicia. No obstante, Jesús, cuando hablaba con las personas en el Sermón del Monte, o lo que hemos venido a conocer como el Sermón del Monte, identifica esta realidad, que nosotros solemos identificar las faltas que hay en los demás. Ahora, no conformes con identificar esas faltas, que sí las hay, pero no conforme con ello, las verbalizamos. Queremos expresarlas a viva voz. Allá en Santiago 3, Santiago presenta uno de los problemas más grandes de los seres humanos en general, y los cristianos no estamos exentos de esa falta. En Santiago 3 se habla sobre la lengua, la sin hueso, como dicen por ahí en el campo. Las personas a veces hablamos, y yo les he dicho sobre instancias en mi vida, no se ha borrado necesariamente del todo en este tiempo, pero en menos cantidad. Solía yo tener el problema de la combinación de boca y pata. Abría la boca y metía la pata. Eso era una cosa terrible. Y el problema de eso es que usted habla y no puede dar marcha atrás. O sea, no es que usted dice, pues le estaba diciendo que... y se borró lo que usted dice. No es posible eso. Por lo tanto, hay que ser comedido, prudente en cómo decimos, ¿verdad? Hubo una persona en una ocasión que yo escuchaba decir, ¿sabes qué? La razón por la cual Dios nos dio 2 orejas o 2 oídos y una sola boca, para que escuchemos más y hablemos menos. Es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado con las cosas que decimos. Pero si tenemos que decir algo, que lo digamos sabiendo que es en amor,
que es enfocados en la misericordia de Dios y que es la verdad. Es necesario que nosotros estemos pendientes a lo que nosotros decimos. Dice Santiago allá en capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquel que dice saber lo que está en la palabra, lo que menos se espera, o lo que al menos se espera de esta persona, es que viva conforme a lo que dice saber. Es por eso que Santiago dice en la cátedra hay mayor condenación. ¿Por qué? Porque estás en el foco de atención. Luego dice, porque todos ofendemos muchas veces. Esa es la apreciación de Santiago con la cual yo concurro. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe que a veces nosotros hablamos y podemos ofender sin darnos cuenta? Podemos decir algo y no sabemos quién nos está escuchando. Y la realidad es que si ofendemos porque hemos dicho algo que está fuera de orden, pues nos merecemos al menos una reprimenda. Pero como disclaimer, como decimos en castellano, como nota parentética, vivimos en un tiempo donde las personas tienen sus sensibilidades a flor de piel. La gente se ofende por todo. O sea que habría que andar por allí con un tape en la boca para que la gente no se ofenda. Es necesario no solo ser prudente, evaluar todas las circunstancias, todas las situaciones. Si vamos nosotros a hablar sobre los otros, debemos hacerlo con mucha prudencia. Y si tuviéramos nosotros que expresar una idea respecto a una observación que tenemos de alguien que no anda en un camino de rectitud, que lo hagamos en amor. Pues vemos esta porción que acabamos de leer. Sin embargo, la creencia de que Jesús está hablando en absoluto de no juzgar no es del todo correcta. Podemos ver al menos dos perspectivas, dos vertientes de cómo podemos nosotros internalizar esta palabra. La primera expresión que acabamos de leer es categórica: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hay un problema implícito dentro de lo que se dice en ese versículo. Lo que queda implícito es que hay una gran probabilidad, una gran posibilidad de que lo que nosotros hacemos lo van a hacer respecto a nosotros. Y ese es el paralelo que yo encuentro con Santiago en lo que tiene que ver con el ser maestros. Puede que yo esté presentando algo en este momento y no tengo fuerza moral para poder expresarlo, porque usted sabe que lo que yo estoy presentando como exhortación no se cumple en mi vida de la manera que exige la Escritura. Si hay una expectativa de que el que administra la palabra del Señor tenga a su familia en sujeción, y ustedes saben que mi familia no está sujeta a mí, usted va a decir, ¿y cómo es que está predicando sobre eso? Si en su propia vida eso no es cierto. Eso es un problema, ¿verdad? Intrínseco respecto a lo que estamos nosotros considerando. La verdad es que hay varias razones por las cuales deberíamos evitar juzgar a los demás. Yo les voy a presentar por lo menos 3 razones que pudiéramos desprender de la porción que estamos nosotros considerando, que pudieran atribuirse o utilizarse para uno evitar adentrarse en el juicio de las personas quienes nos rodean. En el refranero popular también se me ocurre que hay una expresión que dice: el que tiene el tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino. Ese es el problema implícito, ¿verdad? En uno pretender hablar sin considerar primero su propia vida. Pues razones que pudiéramos nosotros considerar para justificar el no juzgar. Primeramente, nunca conocemos totalmente los hechos de la otra persona, y esto es una gran realidad. Yo puedo conocer por encima, puedo ver o puedo considerar e internalizar lo que yo puedo percibir u observar humanamente hablando. ¿Cómo nosotros observamos? Pues las personas muchas veces dicen, pues lo que ven
Sin embargo, nosotros observamos con los sentidos que tenemos en función. Usted oye, usted ve, pero tiene 3 sentidos adicionales. A veces juzgamos a las personas aún por cómo huelen. Usted lo saluda y tiene las manos ásperas, ya tiene el tacto. El sabor no puedo incluir ese, pero el olfato y el gusto están ambos interrelacionados y solemos hacer esto, y lamentablemente en muchas instancias nos pudiéramos equivocar. Hay personas quienes son muy rápidos para juzgar. Había un escritor inglés, se llamaba Mark Rutherford, y escribió una novela en la cual un personaje, el personaje principal, se había casado por segunda vez con una dama quien se estaba casando por segunda vez también. O sea, ambos se estaban casando por segunda vez. Pero ella tenía una hija adolescente y narra la novela que esta niña era insípida. Era el ser más huraño, marginada que pudiera haber, y la relación entre este varón y esa niña era pésima, hasta que la esposa se enferma de gravedad. Entonces esa niña se vio en la obligación de servir de enfermera para su mamá, y fue en aquel entonces que este varón ve la transformación en ella. Esa joven que en un momento era terrible a su parecer, cambió, y el enfoque fue completamente diferente. A lo que voy con esta ilustración es que hay potencial en los individuos y nosotros muchas veces no conocemos ese potencial. Lo que vemos es la superficie. En la enseñanza de literatura, una de las teorías que yo utilizo es la teoría del témpano de hielo. Usted lo que puede ver del témpano de hielo, lo que usted aprecia, es lo que está por encima de la superficie del mar. Sin embargo, la porción más grande, sobre el 75%, está debajo de la superficie, que fue el problema que tuvo quienes estaban manejando el Titanic. Esa porción bien grande. Y así no sucede con las personas. Usted puede ver a alguien y usted ve que esa persona no sonríe mucho. Y a veces yo de manera jocosa he dicho, hay cristianos que yo a veces los veo por ahí como que no están muy felices. Y hay personas quienes yo a veces pienso que no tienen dientes porque nunca sonríen. Y ahí está una combinación de boca y pata, ¿verdad? Porque pudiera decir eso y pudiera haber alguien que dice, pero ¿por qué me estás juzgando? El problema no es en que la persona no se sonría, el problema está en mi apreciación del por qué la persona no se sonríe. Yo estoy faltándole a esa persona porque yo no estoy conociendo toda la circunstancia, toda la situación que pudiera estar esa persona viviendo. Pues es lamentable que a veces nosotros entramos en ese tipo de evaluación que es muy superficial para considerar a los individuos. El ejemplo de esa joven que aparecía en la novela, hay un cristal, buscando ilustraciones para la exhortación de hoy, quise traerles hay un cristal que se llama espato de labrador. Espato de labrador es un mineral, es un cristal que es opaco, ¿verdad? Tiene muchos colores, pero es opaco. Hay unas partes que son más marrón, azul. Como tiene es un mineral, cristal, usted lo va girando y depende del ángulo en el cual le dé la luz, es la iluminación que usted pueda ver, el brillo que pudiera tener ese cristal. Y hay algunos que en un ángulo particular producen una luz hermosa, deslumbrante casi. Y así suelen ser las personas. Nosotros no conocemos la totalidad de las situaciones, no conocemos los pormenores que pudiera haber en la vida de las personas, y esto es una de las razones por las cuales nosotros debemos evitar el juzgar de inmediato. Vemos algo, hay algo que debe haber detrás de esta circunstancia que nosotros podemos ver. Una segunda razón por la cual nosotros deberíamos evitar
el juzgar es que la imparcialidad absoluta es virtualmente imposible. La parcialidad absoluta, lo que quiere decir esto es que nosotros juzgamos completamente a favor del otro, o juzgamos completamente sin prejuicio. Esa debe ser quizá una mejor definición. Y nosotros hemos concluido aquí en tiempos anteriores que todos somos prejuiciados. La palabra prejuiciado significa que uno juzga o sea, antes de saber todo. Y usted piense en las instancias en las que todos los días, hoy mismo, puede que yo haya dicho algo que usted escuchó y usted dice, o usted vio algo de camino, había alguien zigzagueando y usted dice, mira, ahí va, mirando el celular. O sea, antes usted veía a las personas zigzagueando en la carretera y dice, mira, por ahí va borracho. Ahora es mirando el celular. Usted no sabe si esa persona está a punto de un desmayo, pero usted llegó a una conclusión por las cosas que usted conoce, por su experiencia previa. Eso es lo que nosotros solemos hacer. Si hay alguien, de pronto usted ve que el pastor y yo no estamos viniendo tanto con corbata, pero es una cuestión de gusto. Puede que alguien diga, pues no se ve tan serio como una persona predique sin corbata. Debe tener corbata, debe ser camisa de manga larga. Son ejemplos muy sencillos, muy superficiales, pero no obstante, son cosas que a veces nosotros consideramos, pero no podemos ser completamente imparciales, en la ilustración, respecto a nuestra evaluación de los demás. Siempre va a haber algo en nosotros que nos lleve a evaluar basado en nuestra experiencia. Usted va a un lugar y hay mucho ruido. Una de las cosas que a mí se me hacía difícil en esta congregación era que el intermedio había demasiado compartir. Y nosotros decíamos, y esto no deja de ser cierto, la casa del Señor es un lugar para practicar la reverencia. Sería excelente si nosotros llegáramos para orar. Esto no es un regaño, ¿verdad? Pero si hay un lugar que debemos practicar la oración, este lugar. Sería excelente poder llegar y dedicarle esos primeros momentos. Salude a su hermano, pero llegue y alíñese, prepárese para recibir la bendición. Dele gracias al Señor. Abra su alma, su corazón, su entendimiento a aquel que está sobre nosotros. La palabra dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Por lo tanto, hermano, el Señor está aquí en medio de esta iglesia. Y Él requiere y demanda nuestra atención total y exclusiva. No es que usted esté pensando en las habichuelas que dejó ablandando. No es que usted esté pensando para dónde es que yo voy luego del culto. El Señor está aquí con nosotros. Es necesario, hermanos, entonces que nosotros nos comportemos conforme a lo que demanda la palabra de nosotros. Hay una ilustración de un filósofo que tal vez muchos de ustedes han leído, Montaigne, del siglo XVI. Escribió muchos ensayos. Uno de los ensayos es uno bastante macabro, pero presenta una ilustración de un juez que juzgó de manera parcial habiendo sido sobornado. Este era un juez persa. Entonces el rey Cambises, y este ensayo que él escribe está basado, según se narra, yo no puedo decirle si eso fue cierto o no, pero según se narra, está en los anales de la historia. Y Montaigne escribe que el rey Cambises se enteró de que este juez había procedido de la manera que yo les acabo de explicar. Lo sentenció a muerte. Mataron al juez que obró con parcialidad por soborno, y el rey, no conforme con que le quitaran la vida, mandó a que le quitaran la piel de su cuerpo y lo reservaran, y tapizó el sillón sobre el cual se sentarían los futuros jueces a proclamar juicio sobre aquellos quienes vinieran, en un recuerdo y advertencia sobre lo importante de la imparcialidad en el momento
del juicio. Y esto es un hombre. Dios no demanda menos de nosotros. Quien único puede juzgar con total imparcialidad es Dios. Nosotros podemos observar, nosotros podemos basarnos en nuestras experiencias para tomar decisiones y discernir. Y hay quien puede tener el don del discernimiento de espíritu. Ese es otro tipo de discernimiento, ¿verdad? Mucho más especial, más absoluto, que viene de Dios. Pero al Señor a todos nosotros nos ha dado un intelecto. Algunos son más prudentes, otros son menos prudentes, algunos tienen más potencial para la observación. Yo siempre he dicho que las mujeres son mucho más detallistas, ¿verdad? Hay una obra de literatura americana de una escritora, dramaturga que se llama Susan Glassford. Ella escribe una obra que se titula Trifles. Trifles es lo que en español significa misceláneas. Y ese término se utiliza en la obra para enfocarse en aquello que ven las mujeres. Está una obra de mediados del siglo XX y los hombres trata sobre esta mujer quien ha sido acusada de haber asesinado a su esposo, porque ella es la única que está en la casa. Cuando entran y ven al esposo que está muerto en la cama con una soga alrededor de su cuello. O sea, él no se ahorcó porque estaba acostado en la cama, pero la soga estaba alrededor de su cuello. Entonces vienen estos hombres a evaluar la escena y ellos no dan como el motivo, no hayan causa probable para poder enjuiciar a esta mujer, no hay evidencia. Sin embargo, las mujeres que están allí para poder llevarle algunas cositas a la señora que está en la cárcel, ellas van buscando las cosas y están viendo unas cosas que dejó entretejidas. O sea, cuando digo entretejidas, comenzada, ¿verdad? Había comenzado a tejerla. Y están allá hablando, oye, pero este patrón está errático. Y siempre que yo le explico esto a mis estudiantes, yo le digo, yo pienso en mi esposa, que ella tiene la capacidad de poder ver estas X y estas cosas, y ella dice, esto se llama esto aquí, una cruceta, qué sé yo, qué. Y yo la escucho y yo admiro eso. Yo no creo que yo pudiera realmente hacerlo, no creo que yo tenga la capacidad. Y en este sentido yo pienso que las mujeres son mucho más detallistas. Yo sé que hay hombres que son bien cuidadosos con los detalles, pero las mujeres yo creo que mucho más, ¿verdad? De pronto vengo del trabajo y le digo a mi esposa, ¿sabes que fulana de tal parió? Y ella me dice, sí. ¿Y qué tuvo? Y yo le digo, un bebé. Y dicen, ¿pero fue nene o nena? Y yo digo, no estoy seguro. Y me dice, ¿y cuánto pesó? Y yo digo, ¿y cuánto midió? ¿Cómo se llama? Sin embargo, si ella me dice, ¿sabes que fulana parió? Tuvo una nena, parió el martes, eran las 3 de la mañana, 3:15, más o menos. Se llama Sara. Pesó 9 libras y mide 22 pulgadas. Es una nena preciosa. Nació peludita. Ella me da el principio de la biografía de la niña, me la da mi esposa porque ella tiene la capacidad para esos detalles. Y de hecho, si usted me dice a mí algo ahora, puede que dentro de un rato, ¿verdad, hermana Hilda? Yo le pregunté cuál es su nombre, al ratito tuve que volver y apuntarlo porque yo decía, ¿cuál es su nombre? No, perdóneme. Nosotros no somos tan detallistas, ¿verdad? Los varones, si usted es varón y usted es detallista, pues gloria a Dios. Pues el asunto no es que si usted es varón o es mujer y es detallista o no. La cosa es que nosotros estemos pendientes a lo que el Señor nos dice y nosotros nos enfoquemos en los detalles que el Señor ha predeterminado para nosotros a través de su palabra. En Mateo 7, Jesús subraya que nadie es suficientemente bueno para juzgar a los demás. Y esa es la porción que queremos centralizar aquí. El Señor Jesús presenta lo que algunas personas han identificado o descrito como una caricatura, ¿verdad? Porque es una exageración, es una hipérbole, que para la persona más observadora podría provocarle en aquel momento al menos una pequeña carcajada, porque él dice, ¿cómo le vas a mirar la pequeña pajita que está en el ojo de tu hermano y no quitas a sacarte el poste que tienes metido en el tuyo propio? Y si usted tiene una imaginación gráfica como la mía, usted puede imaginarse una persona con un poste del tendido eléctrico saliendo del rostro, ¿verdad? Parece un poquito macabro, pero entonces diciéndole al otro, déjame sacarte esta pajita que tienes en el ojo, y él no se da cuenta que tiene un poste. Pero me parece que la ilustración es bastante clara que presenta el Señor.
¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y el Señor luego va directo. Él dice, la persona que tal obra es un hipócrita. Y le dice directamente, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y lamentablemente, todas las asociaciones, algunas personas dirían que todas las iglesias, tienen personas quienes estuvieran dispuestas a criticar desde sus puestos, desde las sillas, desde la comodidad donde se encuentran, las faltas que pudiera haber en los demás. Una de las cosas que subrayamos, ¿verdad? Y no creo que usted se me ofenda, pero me parece que esta predicación es para que se pueda guardar y otras personas sean bendecidas por la misma. Es importante que nosotros sepamos si eso nos aplica a nosotros. Si a usted no le aplica, pues qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. Sin embargo, los seres humanos hay instancias en las cuales somos intermitentes. No somos intermitentes en la fe, pero hay instancias en las cuales yo digo, estoy bien con el Señor en esto, y no pasa un día, no pasan unas horas en las cuales nos encontramos cometiendo los errores que nosotros no queríamos cometer. Como dice Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, yo sé las cosas que yo quiero hacer o debo hacer, pero termino no haciendo lo que yo sé que tengo que hacer. Aquello que yo no debo hacer, y estoy parafraseando, hermano, en Romanos 7, es lo que termino haciendo. Pues es necesario que nosotros hagamos una introspección, hagamos una autoevaluación, ¿verdad? Nadie tiene derecho a criticar al otro si no está dispuesto a colocarse en la posición del otro. Dice allí mismo en Mateo 7, si usted va 5 o 6 versículos más abajo, el versículo número 12, aparece lo que muchas personas llaman la regla de oro, y muchas veces se cita incorrectamente. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fíjense que es en afirmativo, no es en negativo. Hay personas quienes dicen, no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo. Esa es un poquito más fácil. El Señor Jesús lo dijo distinto. Él dijo, las cosas, todas las cosas que quieran que los hombres hagan con vosotros, así haced ustedes con ellos. Si yo quiero que conmigo se tenga misericordia, yo debo ser misericordioso. Si yo quiero que a mí se me perdone, la oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dénoslo hoy, y perdona nuestras ofensas. Hasta allí. Continúa, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros queremos que se nos perdone, pero se nos hace tan difícil perdonar. Nosotros queremos que el Señor dé para nuestra necesidad, pero no estamos dispuestos a dar para los que están necesitados. Depende del cristal con que se mire, dice el refrán. Todo es según el color del cristal con que se mira. Hay personas quienes viven pensando que todo en la vida es guardar y guardar y guardar. Guardar y acumular riquezas. Esa persona seguramente se le hace bien difícil dar a los necesitados, ser generoso. Este tiempo hay un bombardeo de la sensualidad, y la sensualidad con X también. Y hay personas quienes se dejan seducir por esos movimientos y esos dardos de Satanás. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros nos pongamos completamente en sus manos para Él librarnos de esas circunstancias. Si nosotros estamos completamente sumergidos
y permitiéndonos ser seducidos por nuestras propias concupiscencias, entonces va a ser bien difícil que nosotros podamos obrar para el Señor conforme a lo que Él espera. ¿Qué nos dice la palabra respecto al juzgar? ¿Verdad? Porque acabamos de ver aquí que el Señor nos dice que no debemos juzgar si no queremos ser juzgados, ¿verdad? Porque con la misma vara con que juzguemos podremos ser juzgados. Y les acabo de presentar 3 razones que se desprenden de la interpretación de lo que acabamos de leer, por las cuales nosotros deberíamos no juzgar. Pero la palabra amplía, si consideramos la palabra como un todo, se amplifica, se amplía este concepto del juzgar. La palabra juzgar en griego es krino, que significa, o se puede traducir, decidir, preferir. En el contexto que hemos estado considerando, significa evaluar, tener un punto de vista, una opinión. ¿Ay? Todo el mundo tiene una opinión respecto a todo. Todo el mundo, bueno, estoy diciendo todo el mundo, hay instancias en las cuales hay personas quienes parecerían ser expertos en identificar todos los problemas de la sociedad, donde no son expertos es presentando una solución a esos problemas. Ahora hay una palabra en griego también que es conocer, epiginosko. Esa palabra se puede traducir conocer, comprender o escudriñar, inquirir cuidadosamente. Y esa es una de las cosas que somos llamados a hacer. Nosotros somos llamados a identificar lo que nos rodea y evaluar las cosas con detenimiento, cuidadosamente. Dice Mateo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Y ahí está hablando sobre los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, dice el versículo 15. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús está diciendo, ¿saben qué? Es necesario detenernos y hacer una observación cuidadosa cuando se trata particularmente de esos asuntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Se nos va la vida. Hoy día hay tanto que se habla sobre la espiritualidad o la pseudo espiritualidad, y si usted no tiene cuidado, cae en la trampa. Porque Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda saherido, y él sabe cuál es su destino, pero quiere llevarse todos los que pueda. El Señor nos manda a que andemos abusados. Debemos juzgar basado en el principio de la bondad. Si usted va a juzgar, no lo haga a regañadientes. Hay personas quienes juzgan, son los jueces y también son los verdugos, y lo hacen de manera instantánea. Pablo en Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados, si no para condenación de nuestra alma, para recibir los galardones que corresponden, ¿verdad? O cualquier precio o premio que conlleve nuestra vida y nuestra obra. Dice Romanos 2, versículos 1 al 5. Aquí Pablo habla sobre la necesidad de la autoevaluación. Voy directo a la palabra. Y ahí dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guían al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pues es necesario que nosotros hagamos una introspección y hagamos una autoevaluación
Todos los días debemos nosotros ponernos en las manos del Señor y decir, Señor, muéstrame aquellos aspectos de mi vida que necesito corregir para ti. Corrígeme tú, Señor. Como allá en Jeremías, donde se habla sobre el alfarero y nosotros, el barro en las manos del alfarero. Que el Señor rompa lo que nosotros somos y nos reconstruya para que podamos ser nosotros algo útil en sus manos. Hay quienes viven por la vida y tienen esta visión trágica de la existencia. Si bien es cierto que nosotros sabemos que este mundo irá de mal en peor porque está escrito, el creyente está puesto para vivir una vida gozosa sabiendo que quien nos acompaña es el creador de todo el universo. Hay bendición, hermano, para el creyente. El creyente puede estar enfermo, puede estar pelado, puede estar con problemas con las demás personas. Sin embargo, no debe perder de perspectiva que es hijo de Dios. Es necesario que nosotros no perdamos de perspectiva, nunca olvidemos quién somos nosotros para el Señor. Es suficiente con mirar la palabra y entender que el Señor dio lo más hermoso para Él, para que usted y yo pudiéramos tener vida en la sangre de su Hijo. Él no nos tiró a un lado, Él no se dio por vencido. El Señor ha sido fiel a su promesa y continuará hasta el final del tiempo. Es necesario que nosotros entendamos eso y todos los días actuemos y obremos conforme a ese entendimiento. El Señor quiere que tú seas mejor. El Señor quiere que tú estés consciente de aquellos aspectos de tu vida que tienen que ser arreglados. Póngaselo en las manos del Señor. Mi pecado no es el mismo tuyo. La palabra dice que somos santos. Hay otras doctrinas que dicen santos son los que se hacen estatuas de ellos, los beatos. La santidad es separación para el Señor. Y usted es separado para Dios desde el momento que usted recibe a Cristo Jesús. Ya usted le pertenece. Usted es esclavo del Señor. Antes usted era esclavo de Satanás, del pecado. Hoy día usted es hijo de Dios, pero es su posesión, su pertenencia. Debemos actuar acorde con esta realidad, hermano. En Juan 7:24 se habla también sobre juzgar. Jesús dice, no juzguéis según las apariencias, hablándole a los fariseos, ¿verdad? Que tenían un problema con el Señor porque Él sanaba sin mirar el calendario, sin mirar el almanaque. Él decía, se supone que mires y diga, es sábado, hoy no puedo sanar. Y el Señor le decía, mira, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, que el no juzgar no es el mandato. El mandato es que dado que vamos a juzgar, y eso es parte de nuestra naturaleza, nos aseguremos de juzgar con justo juicio, que lo hagamos en verdad, no de verdad, sino que lo hagamos en la verdad que es el Señor. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es necesario que estemos conscientes de que nosotros estamos juzgando acorde con aquel que mora en nosotros, que no lo hagamos por nuestra estima propia, que no lo hagamos según nuestra inteligencia que es humana y que se equivoca, que nos pongamos en las manos del Señor y cuando no entendemos a algo y no entendemos a alguien, procuremos en el Señor comprender las circunstancias. No rechacemos al hermano. Allá en el versículo 6 de Mateo 7 hay una expresión que utiliza el Señor, que es una de esas expresiones difíciles que proclama nuestro Señor, que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay personas quienes nunca van a recibir la palabra. Usted puede insistir y persistir, pero ya han decidido en su corazón que ellos no quieren tener nada que ver con Cristo Jesús y blasfeman contra el Espíritu. Esa es una de las instancias en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Más adelante vive gente, dicen las personas,
A mí me causa mucha tristeza saber que hay personas quienes andan de espaldas al Señor y no van a recibirle y han decidido ya que Él no es. Pues Jesús nos advierte sobre esto. Ese momento nosotros tenemos que identificarlo. ¿Quiénes son esos? Pues somos llamados a juzgar. Primera de Corintios 2:15 dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Pero el contexto de lo que está diciendo Pablo en la carta tiene que ver con el hecho de que nosotros podemos juzgar porque tenemos la mente de Cristo. Esa es la única manera, hermano, que usted y yo podemos presentar un juicio que no sea cambiante. Cuando juzgamos en la verdad. Eso es lo que está diciendo Pablo. No somos juzgados por nadie porque quien único nos va a juzgar a nosotros es Cristo Jesús. Y esto es necesario que nosotros lo recordemos. Siempre que hablemos, siempre que actuemos, siempre que visitemos, siempre que hagamos, tenemos que saber que todo lo que nosotros hagamos va a pasar a través de el filtro de Cristo Jesús. Él va a evaluar toda nuestra obra y habrá obra que sea como piedras preciosas, metales preciosos. Esa pasará como si por fuego al otro lado, pero habrá obra que será como hojarasca, que se quemará. Procuremos que toda nuestra obra sea obra que exalte el nombre de Dios. Podemos juzgar en la iglesia y somos llamados a juzgar en la congregación. En Primera de Corintios se habla sobre una situación terrible que estaba ocurriendo en la iglesia. Allá en 5:3 dice: ciertamente, Pablo dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Está hablando de inmoralidad en la iglesia. Y más adelante, en 1 Corintios 5, versículos 12 y 13, hablando sobre la misma situación de inmoralidad en la iglesia que permeaba en aquel instante, dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y estas son palabras mayores, hermano. Hay un orden que nos presenta la palabra para lidiar con situaciones en la iglesia. Nos dice la palabra que si hay una diferencia entre dos hermanos, usted se allegue al hermano con quien tiene diferencia, y si te perdona, habrá ganado a un hermano. Si el hermano persiste, entonces debes acercarte con un testigo, al menos. Si aún persistiera, se presentará delante de la congregación, y si aún así fuese, se separará de la congregación, se echará fuera. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Dice: quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquel que está practicando la inmoralidad y se hace llamar hermano, realmente no lo es. Está haciendo daño, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay lugares donde es bien rápido. Hay gente que dispara de la baqueta, como dice la expresión. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo sé que es un tema antipático, es algo que no queremos escuchar, pero es algo que tenemos que saber. Porque si hablamos que Dios es amor solamente, entonces, ¿dónde está la parte que también es fuego consumidor? Dios merece nuestro amor, nuestra reverencia, pero nosotros estamos llamados a temer a Dios, porque Él es soberano, Él está por encima de todas las cosas. Nosotros debemos acercarnos a Él con temor y temblor, sabiendo realmente ante quién estamos. Hay personas quienes dicen: no, hermano, pero es que Dios es amor y entonces hay que verlo como un padre amante. Sí, esa es la realidad. Él quiere todo lo mejor para nosotros, pero yo veo todos los ejemplos a través de la palabra de individuos que sabían que estaban delante de la presencia de Dios y caían como muertos, porque se habían dado cuenta de su indignidad delante de Dios. El día que nosotros pensamos que somos más de lo que realmente somos, ese es el día que iremos en retroceso, pensando que estamos por encima de lo que la palabra exige de nosotros.
Es necesario juzgar lo que se nos predica. En 1 Corintios 10, versículos 14 y 15. Dice Pablo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo está hablando a una iglesia que está pasando por una terrible dificultad respecto a su fe, respecto a sus acciones, las cuales no coinciden con lo que deberían ser, dado que han profesado una fe, pero sus acciones hablan contrario a lo que han profesado. Y aún así él les dice: juzguen. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? O sea, consideren lo que le estoy diciendo con detenimiento. Evalúen mis palabras. En el libro de los Hechos hay una ilustración que utilizamos por excelencia, que habla sobre el tipo de iglesia que nosotros quisiéramos ser, la iglesia de Berea. Dice la palabra del Señor allá en Hechos 17:11, dice: estos, o sea, los de la iglesia de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí es donde todos crecemos, hermano. Cuando el maestro de la palabra está delante de usted, el predicador está delante de usted, y usted está notando qué es lo que dijo el hermano, para ser bendecido. Pero si algo no coincide, ¿verdad? Le estaba diciendo una hermana que se me acercó recientemente: hermanito, esto no coincide. Y eso es exactamente el espíritu que debe permear aquí en esta iglesia, hermano. En la iglesia, esta iglesia que está aquí, la que está en la Conchinchina, los hermanos estamos para mantenernos firmes y para mantenernos encaminados hacia la verdad. Yo les daba la ilustración de este hermano que había venido de los Estados Unidos, que se fue para Honduras mucho tiempo, estaba con la Guardia Costanera. Cuando él se despidió de nosotros, cuando se despidió de mí, me dio un abrazo, hombre, grandísimo, me arropó en un abrazo y me dice: espero en el Señor que nos veamos pronto, pero si no, nos veremos en el cielo. Entonces me dijo en inglés: keep your pastor true. Asegúrate de que tu pastor se mantenga en la verdad. Y yo me quedé pensando en esas palabras, ¿verdad? Porque en lo que respecta a autoridad, pues yo no tengo más autoridad que mi pastor. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el otro. Cuando Caín y Abel, Caín le quitó la vida a su hermano, y el Señor lo confrontó y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mira que malcriado. Era suficiente como para que el Señor le dice: ¿verdad? Pues la pregunta que nos debemos formular debe ser esa. No, nosotros sabemos la contestación de parte de Dios. Pablo es mi guarda, como yo soy guarda de Daniel, y Daniel es guarda de Millo. ¿En qué sentido? Pues que tenemos que estar velando por el bienestar los unos de los otros. Si de momento la cabra va tirando para el monte, alguien tiene que alarla para mantenernos encarrilados en el camino que Dios manda para nosotros. Perdone que nos comparemos con cabras, pero no está Tito. Quizá Tito hubiese dicho otra cosa. Debemos juzgar con misericordia. Voy terminando, hermano. Es necesario que juzguemos con misericordia. Dice Santiago, el capítulo 2, el versículo 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjese lo importante de este vocablo utilizado ahí. El juicio, que es para condenación, versus el juicio, que es la evaluación de lo que hace mi hermano. No podemos ser quienes disparan de la baqueta. Cuando miramos a nuestros hermanos, tenemos que mirar con la misma misericordia que nos ha visto nuestro Señor a nosotros, la que le llevó a querer cumplir con el mandato del Padre.
el plan que ya se había prediseñado, ¿verdad? A veces nos parece confuso y realmente es prácticamente irracional pensar que hubiera una posibilidad de que nuestro Señor Jesucristo no hubiese cumplido con el plan ya trazado por el Padre. No obstante, en su humanidad hubo un momento en el cual le preguntó al Padre: pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así debe ser nuestra vida, hermano. Todos los días debemos ponernos en las manos del Señor, y cuando se trata de evaluar la vida de los demás, confiar solamente en la mente de Cristo. Cuando la mente humana nos lleva en la dirección de juzgar malamente a aquel que está a nuestro lado, particularmente cuando se trata de un hermano en la fe, reconsideremos cuáles son nuestros pensamientos. No seamos prontos para hablar y para herir al hermano, sino que por lo contrario, evaluemos primero si somos nosotros los que tenemos la viga en el ojo y no nos permite ver bien el ojo de mi hermano. Concluimos. En nuestra naturaleza estamos de acuerdo en que es imposible no juzgar. Lo hacemos siempre. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Dado que el Señor nos ha dado sentidos y nos ha dado un intelecto, nosotros vamos a evaluar las cosas y vamos a evaluar a las personas y vamos a internalizar y llegar a conclusiones respecto a las demás personas quienes nos rodean. Pero algo que debemos hacer es saber que la posibilidad de que estemos incorrectos en nuestra evaluación es grande. Por lo tanto, es necesario que lo hagamos con misericordia, considerando que nosotros mismos también seremos juzgados, como leímos en Mateo 7, versículo 2. Seremos juzgados por los demás, pero también seremos juzgados por Cristo, como vimos en Romanos 14, 10. Finalmente, solo Dios puede juzgar como es debido. Solamente Dios conoce lo que está en nuestro interior. Y por último, quiero referirles a un versículo adicional que se encuentra en Proverbios 21. Proverbios 21, versículo número 2, dice de esta manera: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Esta es la razón primordial, particular, por la que nosotros debemos confiar solamente en el juicio de Dios. Es Él quien único puede evaluar y juzgar a las personas como merecen. Amén. Oramos, hermano. Santo Dios, te damos gracias por la bendición de este día y por tu palabra. Perdónanos, mi Dios, por aquellas instancias en las cuales nosotros incumplimos con tus mandamientos. Perdónanos cuando pensamos que podemos estar por encima de lo que realmente somos. Danos cordura, Padre Santo, danos humildad, danos mansedumbre. Aviva el Espíritu que está en nosotros, mi Señor. Ayúdanos a vivir conscientemente, conscientes de que estamos en tu presencia, conscientes de que tú eres nuestro Padre, conscientes de que el Espíritu Santo yace en nosotros, conscientes de que el mundo te juzgará a ti por nuestras acciones, dado que el mundo no te puede ver y somos nosotros el vehículo, Padre Santo, a través del cual el mundo puede ver, aunque sea una pizca de tu semblanza. Púlenos, mi Señor, ayúdanos a ser más como tú cada día, mi Señor. Ayúdanos a hacer una introspección, una autoevaluación, Padre Santo, para que podamos sacar de nosotros aquellas cosas que no sirven, que podamos hacer una limpieza, Padre Santo, que la limpieza la hagas tú. Bendícenos, mi Señor, perdónanos, mi Dios, capacítanos, Padre Santo. Mira a los hermanos quienes están aquí reunidos, mira las peticiones que están en sus corazones, Padre amado, te imploramos por los méritos de Cristo. Considera y sé propicio a nuestra necesidad en este día. Ayúdanos a ver tu rostro siempre y actuar como quien entiende que camina contigo, que no dependemos de nuestra fuerza, sino que eres tú el fuerte, el poderoso, el gigante que nos acompaña. Mira este día, Padre Santo, que tú has reservado para que nosotros te lo dediquemos a ti. El primer día de la semana, mi Señor. Permite que este día
sea poderoso en tu palabra y que podamos percibir tu presencia en todo momento. Y de igual manera, Padre Santo, el resto de la semana. Permítenos dedicarte toda nuestra vida de manera consciente a ti, mi Señor, de modo que tú te lleves la gloria y nosotros ni una pizca, mi Señor. Que nuestros nombres ni siquiera se conozcan, pero que proclamemos el tuyo a viva voz y que el mundo te conozca mediante nuestro testimonio. Llévanos con bien de este lugar, mi Señor, protégenos en el camino. Gracias por Hilda y Wallis, Padre Santo, quienes nos acompañan. Te pedimos una bendición especial para sus vidas en el día de hoy. Y permite, mi Señor, que lo que estén buscando, Padre amado, en lo que respecta a un lugar donde congregarse durante el tiempo que estén aquí, posteriormente, puedan hallarlo, mi Señor, que seas tú dirigiéndole. Ahora te imploramos por aquellos quienes no pudieron venir. Alcánzales en sus hogares, mi Señor, y permite que podamos reunirnos nuevamente este martes para darte la gloria a ti a través del estudio de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos todo, mi Señor. Amén.